Hace poco tuvimos un mensaje cuyo título era Advertencias sobre el diablo. ¿Lo recordás? No el domingo pasado, sino el antepasado. Advertencias sobre el diablo. Y en esa oportunidad hemos visto 5 puertas que nosotros como cristianos, por desconocimiento o por negligencia, descuido, podemos esas puertas dejarlas abiertas. Y eso hace que el diablo aproveche la oportunidad para poder atacarnos, para poder tener ventajas sobre nuestra vida. Para repaso, simplemente voy a decir los títulos. La primera puerta que nosotros la podemos dejar abierta y que no deberíamos dejarla abierta es la falta de perdón. Cuando yo no puedo perdonar a alguien, o yo no pido perdón a alguien, hay dentro mío y dentro tuyo algo malo que es una oportunidad para que el diablo vea y gane ventaja sobre tu vida y sobre la mía. Primer puerta, que Dios nos ayude a no dejarla abierta. Falta de perdón. La segunda puerta que vimos es el enojo prolongado. Cualquiera de nosotros se enoja, hasta Jesús se enojó. El tema es quedarse enojado todo el día, llegar la noche, amanecer y enojado y enojado. Y hay cristianos que están enojados por mucho tiempo. Y eso es una puerta abierta para que el diablo aproveche la oportunidad y nos ataque y gane ventaja. La tercera puerta es la falta de sumisión a Dios, falta de sometimiento a Dios. La palabra de Dios dice: sométanse a Dios, resístanle al diablo y él huirá de ustedes. Así que cuando nosotros no estamos sometidos a Dios, sumisos a Dios, entonces estamos dejando una puerta abierta para que el diablo nos ataque. En cuarto lugar, es la distracción espiritual. A lo mejor no estamos en pecado, pero estamos tan distraídos pensando en la casa, en el auto, en la colegiatura de nuestros hijos, cosas nobles, pero sin darnos cuenta podemos estar distraídos y no pensamos en Dios, no usamos mucho tiempo para orar, para meditar en la palabra, para congregarnos, y podemos dejar una puerta abierta por la cual el enemigo se puede meter en nuestras vidas y causar estragos, la distracción espiritual. Y la quinta puerta es hacer del pecado una práctica. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestra vida, practicábamos el pecado habitualmente. Era una práctica. Pero a partir de que recibimos a Cristo, si de verdad nacimos de nuevo, si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo, si tuvimos un cambio, el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Y si cae circunstancialmente, le duele tanto que acude de inmediato a pedirle perdón a Dios y Dios lo perdona, porque la palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hacer del pecado una práctica era la quinta puerta que podemos tenerla abierta. Cuidado. Si no escuchaste ese mensaje o querés repasarlo, yo te sugiero que vayas a YouTube y busques el canal de DMCOM y pongas allí el título Advertencias sobre el diablo. Bien, hoy vamos a ver la sexta puerta que puede estar abierta y que esa sexta puerta abierta le da ventajas al diablo para perjudicarnos, para dañarnos. Esa es una puerta que se llama la desobediencia a Dios. A veces uno no se da cuenta.
tal vez tenemos el hábito de desobedecer a Dios y ya se nos pasa inadvertido. Pero esa es una puerta, quizá una de las más importantes, que le da al diablo la oportunidad de meterse en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en el ministerio, en todas partes. La desobediencia a Dios divide el matrimonio, divide la familia, divide los ministerios, hace estragos. Por eso vamos a dedicarnos a ver la sexta puerta. En Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1 dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? Qué interesante, ¿no? Lo que le dice el diablo. La serpiente, por supuesto, era Satanás. La Biblia dice que fue expulsado del cielo el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Y sus ángeles, es decir, los demonios, fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, versículo 9. Su estrategia es usar medias verdades. El diablo no te va a presentar una mentira total. Va a ir mezclando medias verdades con un poco de mentira, porque si no, no nos engañaría. Usar medias verdades, diciendo algo parecido a lo que Dios dijo, pero no exactamente lo que Dios había dicho. Ya ven ustedes, Dios le dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Pero el diablo le dijo: así que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Fácilmente se puede confundir. En Génesis 3, versículos 2 y 3. Génesis 3, versículos 2 y 3 dice: la mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La mujer sabía perfectamente, sabía muy bien lo que Dios había dicho. Y muchos de nosotros sabemos muy bien lo que dice la palabra de Dios. El problema, dijo alguien, que estaban hablando dos cristianos. Uno decía: me preocupa lo que yo no entiendo de la Biblia. Y el otro le dijo: a mí me preocupa lo que yo entiendo y no lo puedo practicar. Así que no basta con saber, sino practicar. No es suficiente conocer versículos de memoria, aunque es muy bueno, pero es necesario poner en práctica. La Biblia dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago 1, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. El diablo se oponía, se opone y se opondrá siempre a lo que Dios dice. Ya ven ustedes, Dios dijo: morirán. Y el diablo dice: no morirán. Bueno, es una verdad tan evidente que uno no puede pasar por alto, puede reconocer que el diablo está mintiendo. Trata de hacerlo quedar mal a Dios, como que Dios es un ser malo, un ser injusto, es un dictador. Mucha gente tiene ese concepto, que Dios es un Dios castigador, que está esperando con un caño para darle por la cabeza, como dice el léxico popular. Yo pregunto a algunas personas: ¿conoces a Dios? No, Dios es malo, Dios es castigador. ¿Por qué pensás así? Bueno, porque desde la más temprana edad mis padres me dijeron: no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas aquello porque Dios te va a castigar. Le enseñaron mal.
deberían haberle dicho: Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es compasivo, pero no hagas esto porque al Señor no le agrada que hagas esto. Le hablaron de castigo y le quedó el concepto de que hay un Dios malo, un Dios injusto, y eso es el trabajo de Satanás, de hacerle creer a la gente. En Génesis 3, versículos 6 y 7, Génesis 3, versículos 6 y 7 dice: la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces a uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Si uno trata de tener empatía con esta situación, es un poquito risueña, un poco ridícula, esconderse de Dios detrás de hojas de higuera. ¿No te parece absurdo? ¿No te parece ridículo? La mujer tomó decisiones por su cuenta, sin tener en cuenta a Dios. Ahora yo te pregunto, y me digo a mí mismo, ¿no tomamos nosotros algunas veces, o quizás muchas veces, decisiones por nuestra cuenta, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere? ¿Nos parece que qué hay de malo en esto? No es pecaminoso, pero la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién sabrá más, el Señor o yo? ¿Quién sabrá más para orientarte, al Señor o tu decisión? Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, nunca tomes decisiones sin antes orar. Y algunos oran, pero antes que el semáforo le dé verde, cuando está apenas en amarillo y a veces en rojo, pasan, estoy hablando figuradamente, y tienen un accidente que le cuesta lágrimas. ¿Por qué? Porque no buscaron la voluntad de Dios, y Dios te quiere guiar en la vida. Les haré entender y le enseñaré el camino en que deben andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. Qué tremendo lo que hizo esta primer mujer. Tomó decisiones por su cuenta sin tener en cuenta a Dios. Todas las tentaciones son presentadas atractivas y parece que no nos harán mal. Porque si una tentación no es bien presentada, ¿quién va a querer? ¿Quién se va a tentar? ¿Quién se va a sentir seducido? Todas las tentaciones vienen en papel de celofán, con moñito y con un poquito de perfume inclusive. Y dices: ¿pero qué hay de malo? Si todo el mundo tal vez está disfrutando de este paquete. Pero querido mío, en ese paquete puede haber veneno. Y el diablo sabe muy bien, porque el diablo se llama el tentador. Tenemos que tener cuidado ante las tentaciones de acudir al Señor pidiendo que nos ayude. Todo pecado comienza en la mente antes de cometerlo. Todas las cosas, aunque no nos demos cuenta, comienza en la mente, comienza en el corazón. En el léxico hebreo dice el corazón, pero en nuestro léxico decimos la mente para entender más. Es el hombre interior. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o fluye la vida. Tu vida depende de tu ser interior. A veces cuidamos mucho lo exterior, pero ¿qué del hombre interior? Y aunque el hombre exterior se va desgastando, dice el apóstol Pablo, no obstante, el interior se renueva de día en día, si es que nosotros buscamos a Dios para que nuestro hombre interior se renueve, se fortalezca y andemos en los caminos del Señor. Así que perdieron su estado de inocencia. El ser humano comenzó en un hermoso estado de inocencia, pero tuvieron después conciencia del mal. Y cuando meditaba en esta porción, me di cuenta, con razón el Señor dice: si no se vuelven como niños,
con un corazón inocente, santo, puro, no podrán entrar en el reino de Dios. Así que ellos perdieron la inocencia por un acto de desobediencia y tomaron conciencia del mal y después comenzaron a desear el mal. Y ya ven ustedes en la primer familia lo que pasó. El primer hijo de Adán y Eva, Caín, no hizo otra cosa sino matar a su hermano Abel. Qué terrible, en la primer familia de la raza humana las cosas que sucedieron. Desde entonces el hombre trata de cubrir su pecado con religiosidad. Hoy no se cubre el hombre con una hoja de higuera, pero se trata de cubrir con religiosidad. Muchísima gente dice cuando le hablamos de pecado que Dios vino a perdonar y te van a decir, pero yo ya tengo mi religión, yo voy a la iglesia, yo tengo una religión. Eso es tratar de cubrirse con religiosidad algo que no nos puede cubrir, porque la palabra de Dios dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso yo le doy gloria al Señor, porque Cristo derramó la sangre para cubrirnos de pecado, limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! Y siempre que hablo con alguien, la persona me dice, cuando hablo con un cristiano que no es evangélico, me dice, mire que yo ya tengo mi religión, y me menciona su iglesia. No, yo no hago proselitismo religioso, le digo. Yo no te quiero hablar de religión. Ni siquiera te estoy invitando a que vengas a nuestra iglesia. Si vos querés venir, serás muy bienvenido. Te vamos a atender lo mejor posible. Pero si yo te ofreciera nuestra iglesia y no te ofreciera al Señor Jesucristo, es peor de lo peor. Porque ninguna iglesia, ninguna religión, ningún credo, ningún ritual nos puede mejorar la vida. Pero Cristo cambia la vida del ser humano. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Desde entonces todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¡Qué tremenda verdad! El siguiente versículo, Génesis 3:8, dice, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Y es un poquito irrisoria esta escena. Esconderse entre los árboles de Dios. ¿Te imaginas? Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, pero el hombre sigue creyendo algo parecido. Se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. La conciencia culpable del hombre y su mujer los hace huir y esconderse de la presencia de Dios. Cuando una persona no quiere saber nada de Dios, de Biblia, de Jesucristo, de iglesia, en el fondo, aunque la persona no sepa, está huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque sabe en lo profundo de su alma que su vida no está bien, pero el que está bien se quiere acercar a Dios, aunque esté mal. El que desea las cosas buenas se acerca a Dios. Desde entonces se repite ese patrón de conducta. La Biblia dice, todos los que hacen el mal odian la luz espiritual, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Juan capítulo 3, versículo 20. Interesante versículo. Luego pasamos a siempre el capítulo 3 de Génesis, versículos 9 al 11, donde leemos, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Interesante escena. Dios el Señor confronta al hombre por su desobediencia y pecado y lo hace responsable de sus acciones. Para Dios no hay excusa.
de que por culpa de esto cae en pecado, de que por culpa de lo otro. Cada uno es responsable de su vida, cada uno es responsable de lo que hace. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que tenemos libertad de decidir. Por eso somos semejantes a Dios. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y un día tendremos que comparecer ante Dios, a menos que en vida hagamos cuenta con Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos acerquemos a Dios y reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos que Dios nos perdone, que Dios nos limpie, que Dios nos corrija, porque el hombre, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 23. Y luego dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia de seguir en el pecado, es la muerte, la separación de Dios. Bíblicamente muerte quiere decir separación, pero gloria a Dios. La otra mitad del versículo, Romanos 6:23, dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios ofrece, es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Así que si estás unido a Cristo Jesús, quiero declararte que sos ciudadano del cielo. Tu nombre está anotado en la gloria. Hay un libro donde tu nombre figura. ¡Aleluya! Por eso evangelio significa buenas noticias. Así que en vida es la oportunidad. Y si esta mañana estás en este lugar y tu conciencia te dice, vos no estás bien delante de Dios, yo te animo, antes de volver a tu casa, que te acerques a Dios. Pero y Él no me va a castigar, no. Él quiere evitar que seas castigado. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. A nosotros nos gusta Juan 3:16, pero el 17 es extraordinario, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que no vuelvas a tu casa sin buscar el perdón de Jesús si es que tu conciencia te acusa. Quizás estamos llegando al meollo del mensaje, la parte vital. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue en quien me dio del árbol y yo comí. Pobre inocente, él no era culpable. ¿Quién era la culpable a los ojos de él? Su mujer. El hombre culpa a su esposa de su propia desobediencia. ¿Acaso Adán no tenía libre albedrío para decir, mira querida Evita, si vos comiste es cosa tuya, pero para mí lo que cuenta es Dios? Pero a veces nos dejamos arrastrar. Tal vez nuestros amigos, nuestra junta, dime con quién anda y te diré quién eres. Cuidado con quienes nos juntamos, porque pueden arrastrarnos, y a los jóvenes le pueden arrastrar a la violencia, le pueden arrastrar a las drogas, a una vida depravada. Así que el hombre culpa a su esposa de su propia desobediencia y culpa a Dios de haberle dado una mujer que lo hizo pecar. ¿Te diste cuenta? Si me hubieses dado otra mujer que no me hubiese ofrecido el fruto prohibido, yo tal vez no lo iba a hacer. Pero tú eres Dios el culpable de haberme dado a Eva. Ella es culpable, vos sos culpable, y empiezas a acusar a la mujer, a acusar a Dios. Yo me pregunto, supongo, contemplando la escena, que Eva estaba escuchando el diálogo con el juez supremo. Yo le pregunto a las damas, ¿cómo se habrán sentido si ustedes estaban en el lugar de Eva? Tengan empatía con ella, pónganse en su lugar. Tu marido te está acusando no ante el juez federal, sino ante el juez del universo. Yo soy la culpable que él comió, pero yo lo ofrecí simplemente, él podía haber dicho que no. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentís cuando tu marido te acusa de algo injusto? ¿Te sentís mal? ¿Hay damas esta mañana? ¿Te sentís mal? ¿Quién no se siente mal? Y otra cualidad de Adán,
y no asumió la culpa de la falta o pecado que comió. ¿Qué hizo Adán? Se lavó las manos. El hombre sigue culpando a los otros. Siempre andamos buscando un chivo expiatorio. O es el pastor, o es el líder de mi ministerio, o es mi vecino, o es mi mujer, o es mi marido, o es mi hijo, o es el gobierno de turno. ¿Te diste cuenta? Ese patrón de conducta que se repite desde el Edén. No asume la culpa de la falta del pecado que cometió. Pero vamos al siguiente versículo, Génesis 3:13. Dice, entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entre líneas, pero Dios, ¿qué culpa tengo? Si vos permitiste que la serpiente venga y me engañe, de manera implícita también está culpando a Dios. La mujer culpa a Satanás de su desobediencia. ¿Cuántas veces vos y yo le hemos echado la culpa a Satanás? ¿Y tiene la culpa? Generalmente sí. Pero yo te quiero dar una buena noticia. Satanás no puede hacer nada a menos que se lo permitas. Porque si Cristo está en tu vida, Él venció al diablo, Él venció a los demonios, Él venció al infierno, venció a la muerte. Con Cristo somos más que vencedores. Vamos de victoria en victoria. Aleluya. Ay, ay, ay. Esta mujercita culpa a Satanás de su desobediencia. Y tampoco asume la culpa de la falta o pecado que cometió. Se declara inocente. Este patrón de conducta se repite hasta hoy. Y ahora viene algo serio. Si tuviera cinturón en los bancos, yo te diría que te coloque el cinturón. Pensemos los esposos. Las veces que le hemos culpado de algo a nuestras esposas y que nos hemos creído totalmente inocente. ¿Yo caí en esa falta? ¿Habrá algún otro varón que cayó en esa falta o yo soy el único? Soy el único. Las veces que los esposos le hemos culpado a nuestra esposa de algo que cometió sin querer o queriendo, pero nosotros no hemos creído. Yo no tuve la culpa, soy un pobre inocente, aunque sin palabras, pero le dimos a entender. Y culpa va y culpa viene. Yo te lo dije, no me escuchaste, etcétera. Piensen las esposas, pónganse al cinturón las esposas ahora. Piensen las esposas las veces que han culpado de algo a sus maridos y las veces que se han creído totalmente inocente. Pregunto, ¿habrá alguna esposa que alguna vez no le culpó a su marido de algo, con razón o sin razón? ¿Habrá esposas valientes que digan, sí, yo lo hice? Te felicito. A Dios le agrada la sinceridad. Piensen los hijos. Abróchense al cinturón los hijos. Piensen los hijos las veces que han culpado de algo a sus padres, especialmente en la adolescencia. Que los padres han culpado a los hijos, o que un hermano culpó a otro hermano, se han echado la culpa el uno al otro, y cada uno se ha dicho, pero yo no tuve la culpa. En otras palabras, yo soy inocente. Echarle la culpa a otro es un hábito que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y creernos inocentes es un hábito que tenemos que desterrar de nuestra vida. Quiero que escuches bien. Está comprobado que todo litigio humano, cada parte tiene algo de culpa. Está comprobado que en todo litigio humano, llámese divorcio, llámese separación del socio, cada litigio, cada parte tiene algo de culpa, en mayor o menor medida.
No existe una parte totalmente culpable y la otra parte totalmente inocente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque a veces nosotros tragamos el anzuelo y decimos, pero pobrecita, él es el ogro. Pero la escuchamos a él y también podemos creer que ella es mala. Yo no estoy diciendo que a veces haya culpas grandes, culpas pequeñas, pero siempre, siempre tenemos la tendencia humana de creernos inocentes y todos los demás son culpables. Ese es un patrón de conducta. Pero yo quisiera terminar preguntándole al Señor Jesús, que creo que este momento está acá. Señor Jesús, ¿qué decís de esto? Esto de echarnos la culpa el uno al otro. Yo a mi esposa, ella a mí. Nosotros culpar a nuestros hijos culpándonos a nosotros. Entre los hermanos se culpan el uno al otro. ¿Qué pensás de esto, Señor? Y el Señor nos habla. En Mateo 7, versículos 1 al 5, Jesús dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano, tu cónyuge, tu hijo, tu padre, tu suegra, tu suegro, tu tía, tu tío? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tú en el ojo del otro y no le das importancia a la viga que está en tu ojo, Arnoldo? Y cada uno diga su nombre. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Ay, 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 y lo que viene es fuerte, pero lo dijo Jesús, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Quiero concluir con 3 puntos. Primero, cuando aprendamos a obedecer a Dios, cuando aprendamos, ¿uno puede aprender? Sí que se puede aprender, cada día un poco más. 2, cuando aprendamos a no juzgar a un miembro de nuestra familia, pero no tienen la culpa, es probable que sí, o es probable que vos causaste el problema. 3, y cuando aprendamos a reconocer nuestras faltas, le habremos cerrado esa puerta a Satanás. Quiero repetirlo, quiero que lo retengas. Cuando aprendamos a obedecer a Dios. 2, cuando aprendamos a no juzgar a un miembro de nuestra familia. Pero si supiera, Dios lo sabe y lo ama y le va a dar oportunidad para que se corrija. Y cuando aprendamos a reconocer nuestras faltas, le habremos cerrado esa puerta a Satanás. 4, y entonces tendremos familias saludables, familias unidas y familias felices a pesar de todo. He dicho, eso me mandó el Señor a que comparta. Este mensaje es para mí y es para vos y es para todos. Yo te animo a estar de pie. Vamos a orar. Padre Santo, esta mañana no estamos ante un juicio, sino en una sala de restauración. Yo te pido perdón, Señor, por las veces que acusé a mi esposa. Tal vez injustamente, porque si yo la amaba, tal vez la hubiese tolerado más. Tal vez ella en este momento te está pidiendo también perdón. Tal vez cada esposo en este momento te dice, perdóname, Señor, que tengo que tratarla como un vaso frágil, como a coherederas de la vida, para que mis oraciones no tengan estorbo. Señor, perdónanos cuando a nuestros hijos los tratamos mal y hay desavenencia en la familia.
Perdona, Señor, a los hijos que a veces nos tratan mal a los padres, o nietos con abuelos o abuelos con nietos, o yernos con suegras o nueras con suegros o suegras. Dios, en esta mañana te abrimos nuestro corazón y te decimos, perdónanos, Señor. Yo esta mañana quiero cambiar de estilo de vida. Ya no quiero seguir levantando un dedo acusador. Yo esta mañana, Señor, quiero tener mucho cuidado de no acusar con tanta facilidad. Y yo te pido que me ayudes a reconocer mis faltas, porque cuando aprendemos eso, vamos a tener la familia que tú quieres que tengamos. Y ahora se comienza a cerrar esa puerta que se llama desobediencia a Dios. Gracias, Señor, porque ahora nos estás ofreciendo perdón, nos estás ofreciendo restauración y nos estás ofreciendo una vida nueva a partir de hoy, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús y con el poder y la unción del Espíritu Santo, a quien le damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Si querés alabarle al Señor, podés hacerlo. Levanta tus manos y decirle gracias porque me hablaste directo, sin rodeos, sin embajes, sin vueltas, pero me hablaste con amor, directo al corazón. A partir de hoy, con tu ayuda, en mi hogar van a cambiar las cosas, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Gloria a Dios.